Amén. Voy a pedir que se ponga de pie en esta tarde y vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos 8:11. Me dice amén cuando lo tenga. Romanos 8, capítulo 11. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Hijo, del Padre y del Espíritu Santo. Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Leámoslo todos juntos. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Señor, te damos gracias por este tiempo. Señor, te doy gracias por tu Espíritu, Señor. Gracias por el Espíritu Santo que nos guía, Señor, a toda verdad. Te doy gracias, Señor, por las personas aquí representadas, Señor, personas que han venido, Señor, a celebrar, Señor, con convicción, Señor, a poder participar, Señor, de esta celebración grande, Señor, a nivel mundial, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu sacrificio y por tu resurrección. En tu nombre oramos. Amén. Puede tomar su asiento. Fíjese que la resurrección es el fundamento de nuestra fe. Dice 1 Corintios que si Cristo no hubiera resucitado, en vano sería nuestra predicación. Si Jesús no hubiera resucitado, en vano vendríamos a la iglesia. Si Jesús no hubiera resucitado, en vano estaríamos elevando oración, en vano estaríamos buscando. La resurrección es un fundamento de nuestra fe, porque Cristo resucitó y dice la palabra que Él está a la diestra del Padre, amén, y también que Él volverá por su iglesia. Y algo más importante que dice la Biblia, que estaremos juntos un día con Él. Amén. Fíjese, muchas situaciones pueden hacer que el creyente se sienta desamparado. Muchos problemas hacen a veces que nos empecemos a sentir un poco bajos de fe, ¿verdad? Situaciones en el trabajo, situaciones con la familia, nos hacen sentir a veces con depresión, pero pasa frecuente cuando nosotros comenzamos a apartar nuestra mirada de Cristo y cuando nos empezamos a enfriar poco a poco. Amén. Yo quiero hablar en esta tarde acerca de algunos puntos referente a la perspectiva que tenemos de la cruz. ¿Usted sabe alguien lo que es perspectiva? A ver, hermano Huerta. Una mirada de lo que viene siendo el significado. Ok, la mirada de lo que viene siendo un significado. A ver, hermana Manuelita. Lo mismo, es fácil. Amén. Perspectiva básicamente viene a ser lo que dice el hermano, pero de acuerdo al ángulo que estamos nosotros viéndolo, ¿verdad? Este púlpito, yo tengo una perspectiva en este momento y me da la perspectiva del tamaño de su dimensión, de su anchura, su altura. Es muy diferente a lo que está viendo el esposo de mi hermana Edith desde allá. Tiene otra perspectiva completamente diferente de esto. Y de esto quiero hablar acerca de la perspectiva que tenemos nosotros de la cruz y el sacrificio de Jesús. Amén. ¿Qué pasa cuando esa perspectiva no está alineada a la perspectiva de la palabra de Dios? Fíjese, cuando nosotros comenzamos a tener la perspectiva incorrecta y nos comenzamos a alejar, de modo que ya no vemos
el sacrificio que Jesús hizo, lo tan importante que es, eso puede causarnos que nuestra fe comience a apagarse. Yo decía, yo me preguntaba y decía, qué irónico es este día. En la mañana tuvimos que hacer 2 servicios porque la gente no cabía. Y digo yo, qué irónico que la gente que no viene a la iglesia y no se congrega en el día de resurrección. Y a veces los que estamos en Cristo no nos importa ese día. Y digo yo, pero sí nos importa el día de la madre, el día del padre, el día de mi cumpleaños, el día de Navidad, el día de no sé qué y no sé cuánto. No sé. Cuando este sería el día más importante, que esto tendría que estar repleto. Yo creo que tendríamos que hacer 2 servicios también nosotros. Pero todo se resume, y esto es bueno, estas cosas cuando pasan, porque uno puede ver una radiografía de cómo está el cuerpo en realidad. Cuando usted va donde se ha quebrado algún hueso o algo, usted va donde el doctor y lo pasan por el escáner y ahí se puede ver en realidad. Y muchas veces es importante y Dios lo permite para ver en realidad cómo estamos en realidad, cuáles son nuestras convicciones. No quiero que me malentienda que es malo yo les he dicho siempre que tenga usted tiempo, salga con su familia, tómese sus vacaciones. Es importante eso, que usted salga, ¿verdad? Pero fíjese, de todos los días del año, de todos los domingos del año, el día que se conmemora en realidad nos unimos a veces para el Día de los Presidentes, ahí a hacer barbecue, carne asada. El 5 de mayo hacemos fiesta y nos juntamos y vemos cómo hacemos. Y digo, y para celebrar la resurrección de Cristo, muchas veces el día que tenemos que estar congregados todos, el día en que todos nos tuvimos que haber puesto de acuerdo hasta para hacer un buffet aquí, una carne asada o algo, no sé. El día que tendríamos que convivir más, ¿verdad? Entonces, esas radiografías uno se da cuenta y uno dice en realidad, bueno, ¿qué clase de comida entonces hay que meter, ¿verdad? Necesitan más vitaminas, necesitan más verduras, necesitan más de esto, ¿verdad? ¿Qué versículos para fomentar nuestra fe? Así que yo le pido que usted también me ayude a orar. Amén. Cuando nosotros comenzamos a cambiar nuestra perspectiva, fíjese, y a olvidarnos del sacrificio, el punto número 1 es que nuestra esperanza comienza a apagarse, ya no nos importa. La esperanza, a diferencia de la fe, la esperanza es algo que usted espera con fe, pero en un futuro, ¿verdad? En un futuro, y usted lo mantiene siempre ahí. Yo quiero que vaya a sus Biblias conmigo a Lucas 24. Me dice amén cuando lo tenga. Lucas 24, versículo 13 al 20. Y aquí en Lucas 24, del 13 al 20 encontramos cuando Jesús ha sido crucificado. Fíjense, los discípulos, después de haber andado con Jesús, haber visto los milagros, vieron incluso la resurrección de Lázaro, vieron milagros así como usted y yo hemos visto cuando usted le ha pedido a Dios por sanar a algún familiar, usted le ha pedido a Dios por algún trabajo que no había chance que usted lo agarrara, pero usted ha visto la oración contestada, ese milagro. Así mismo los discípulos que habían estado con Jesús por mucho tiempo y habían visto señales, milagros y prodigios, habían sido entrenados, habían escuchado la palabra de Dios. Fíjese lo que pasa aquí. Después del sacrificio, después de que Jesús es crucificado y su cuerpo es puesto en la tumba, fíjese bien los hombres de Dios que pasaba. Dice, y he aquí, fíjese, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Verso 14. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, fíjese bien, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Verso 16, bien importante. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y Jesús les dijo,
¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Verso 18. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Verso 19. Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Fíjese bien, acababa de acontecer y estos dos hombres iban caminando, iban hablando, iban pues muy tristes. Pero algo bien importante, Jesús iba caminando con ellos. Jesús iba en ese momento caminando con ellos, pero ellos, dice que sus ojos estaban velados y no podían conocerle. ¿Cuántas veces a cada uno de nosotros, cuando cambiamos nuestra perspectiva de la cruz y muchas cosas malas suceden en nuestra vida? La pérdida de algún familiar, a veces una situación difícil en el matrimonio, una situación difícil con los hijos. ¿Qué pasa? Eso provoca muchas veces que nuestros ojos sean velados. Y Jesús puede ir caminando y acompañándonos, pero no le podemos ver, porque estamos enfocados en la situación. La tristeza aparece cuando no podemos ver a Jesús. Por eso es que la persona que dice: ya no quiero nada, lo primero que hace el enemigo es poner algo en el corazón, una semilla en el corazón, porque el enemigo es bueno para eso. Y comienza a hacer que usted se aleje de la iglesia. Y comienza usted: ya no voy a ir a la iglesia, ¿para qué? Y comenzamos a alejarnos y alejarnos, y viene la tristeza muchas veces. Y la tristeza viene porque nos estamos alejando. No fuimos creados para vivir sin Jesús en nuestra vida, en nuestro corazón. Veamos la realidad. Jesús había muerto, de verdad ya no estaba con ellos. Y esto había entristecido, había desanimado a los discípulos. Pero es bien interesante en este versículo que Jesús estaba caminando con ellos. Algo muy importante es que ellos se habían olvidado de las palabras. Y es bien difícil a veces cuando nos pasan situaciones que no recordamos la palabra de Dios. A veces cuando estamos tan enfocados en los problemas se nos olvida en realidad recordar las promesas que Dios nos ha dado en la palabra. Amén. Se habían olvidado de las promesas de la resurrección que el mismo Señor les había dicho. Si ustedes revisan la palabra de Dios en los evangelios, Él les había hablado acerca de la resurrección en varias formas. Se los había predicado y ellos, es como que yo les diga, los espero a todos el próximo domingo y vamos a tener, usted viene preparado y confía, ¿verdad? Pero a estos hombres se les había olvidado todo lo que Jesús les había dicho. En el versículo 21, ellos siguen diciendo: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo eso, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Es decir, el desánimo también viene cuando nos enfocamos en el fracaso. Ellos comienzan a decir todo lo que ha pasado y si aparte ya es el tercer día y no ha pasado nada. El desánimo comienza a aparecer más cuando concluimos que hemos fracasado muchas veces. Fíjense que ellos están dando por sentado que todo ha sido un fracaso. Si usted se fija en los versículos, se mencionan frases como: nosotros esperábamos, creíamos que Él era el Redentor de Israel, teníamos la esperanza, pero... y han pasado 3 días y nada ha sucedido. El desánimo comienza a ocurrir cuando nosotros concluimos que hemos fracasado, cuando ya es mucho tiempo y no ha pasado absolutamente nada.
Cuando estamos orando, estamos confiando, pero ya ha pasado mucho tiempo y queremos tirar la toalla, comienza el desánimo a venir a nuestra vida. Ellos estaban dando por sentado. Y aquí viene el punto número 2. Al cambiar nuestra perspectiva, nosotros tenemos que aprender a recordar y a confiar en las promesas de Dios. La resurrección, la cruz, significa que Él va a venir por nosotros. Eso significa que Él está con nosotros. Él dice, y he aquí, yo estoy con vosotros. ¿Cuándo? ¿Los domingos? Todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Esa es una promesa grande. Él promete estar contigo. Y muchas veces resurrección significa que aunque ande en valle de sombra y de angustia, Él está conmigo. Aprender a recordar y confiar en sus promesas. Muchas veces tenemos que aprender a despojarnos de toda incredulidad. Toda incredulidad que haya en nuestro corazón. ¿Sabe? Uno de los enemigos del poder de Dios es eso, la incredulidad. Cuando Jesús iba a desarrollar su ministerio, dice que Él no pudo hacer milagros donde Él estaba, porque la gente era incrédula. Porque se necesita fe para poder ver el milagro de Dios. Y muchas veces esa fe tú piensas que tiene que ser, Matías me estaba preguntando cuando estábamos hablando del grano de mostaza. Y él preguntando qué era grano de mostaza y empezaba a explicarle y me costaba cómo le explico a un niño esto de la fe, ¿verdad? Pero no se necesita gran cosa, hermana y hermana, para poder ver los milagros de Dios. Muchas veces esperamos que el ministro de alabanza o que el pastor o que alguna persona en especial haga una gran oración, ¿verdad? Para poder entonces nosotros confiar. A veces vemos tal vez alguna persona, esta persona tiene el don de sanidad o el don de esto, de lo otro. Y muchas veces dejamos al Espíritu Santo y el poder de Dios porque vamos buscando al hombre muchas veces. O porque esta persona hizo una oración y tal persona se sanó, entonces vamos ahí. Mucho cuidado porque muchas veces el Espíritu de Dios que está con nosotros y que el Espíritu que lo quiere escuchar a usted, clamar y a usted buscar, y muchas veces nos vamos buscando a tal persona, que es bueno, no le estoy diciendo que no, pero cuidado cuando encerramos nuestra fe o cuando ponemos nuestra fe en esa persona en vez de ponerla en realidad en Dios. La incredulidad es un enemigo del poder de Dios y muchas veces, como le repito, usted no necesita gran cosa para ver un milagro de Dios, sino simple y sencillamente fe, y muchas veces como un grano de mostaza. La diferencia es que muchos creemos que necesitamos fe como una montaña. No, un poco de fe es necesario. Y si no, usted recuérdese, los milagros más grandes han sucedido cuando una persona pone su obediencia y pone las cosas más sencillas. Dios siempre va a usar lo que está en usted para hacer un milagro. Él le dijo a una mujer, ¿qué tienes? Un poquito de aceite. Y eso provocó un gran milagro. Un niño, ¿cuánto tenía? Unos pocos panes y unos pocos peces. Y eso es lo que dijo Dios, yo voy a usar para bendecir, para multiplicar. Moisés, ¿qué fue algo que tenía? Tengo una vara nada más. Eso es lo que voy a usar, dijo Dios, para poder abrir el mar y que pueda el pueblo pasar. Las cosas que tú necesitas ya las tienes, nada más es de ponerlas a disposición. Sea poco, nunca menosprecies lo que Dios ha puesto en tu vida. Aprendamos a contar nuestras bendiciones cada día. Aprendamos a reconocer lo que tenemos. No le quites la importancia a lo que usted tiene. Yo a veces veo a mi Santiaguito saltando y Matías peleándose y muchas veces, Dios mío, usted como papá me va a entender. Que a veces uno dice, ya, estén quietos, por favor. Y uno, pero ¿qué pasa? De repente el Espíritu Santo lo redarguye a uno, ¿verdad? Y es cierto, hay que enseñarles, pero
Digo, gracias a Dios que mis hijos están saltando y están con bien y están con salud. Muchos padres no pueden ver eso. Muchos padres tienen a sus hijos en sillas de ruedas. Muchas veces padres tienen a sus hijos en una cama. No quitemos la perspectiva correcta. No permitamos que el desánimo venga a nuestra vida. La incredulidad es un enemigo del poder de Dios. Y fíjese, la fe es la atmósfera donde Dios se manifiesta. La fe promueve acción divina. Por eso fue que Jesús le dijo a Marta, que él le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Usted quiere ver la gloria de Dios? Crea en su palabra. Crea en la palabra del Señor. ¿Sabe? Cuando yo escucho a alguien, es que estoy desanimado, pastor. Pastor, ore por mí porque estoy desanimado. Ahí yo me puedo dar cuenta que el desánimo es el resultado de una crisis de fe. Cuando alguien se siente desanimado, cuando alguien se siente fuera, es porque hay una crisis de fe en su vida. Y es necesario recordar la cruz, ¿verdad? Y la cruz precede la gloria de Dios. Es necesario volvernos a la palabra de Dios y restaurar la comunión nuevamente con Dios. Cuando usted se sienta desanimado, acérquese más, doble sus rodillas, trate de orar fuertemente y pedirle a Dios. ¿Qué es lo que hacemos nosotros todos los días con ese librito que le hemos dado? Es una herramienta nada más para que usted pueda tener el qué, su devocional. Fíjese, la vida devocional nos fortalece ante la crisis de fe. ¿Qué es lo que acabo de decir yo? Que el desánimo es nada más la crisis de fe. ¿Cómo soluciono eso? Con una vida devocional. Si usted orara todos los días, aunque sea, hermanos, 5, 4, 3 minutos, y se mantiene, aunque sea diariamente, dándole gracias a Dios en su trabajo, mientras usted se mantiene leyendo la palabra de Dios. Mi hermana Manolita tiene algo que ella lee el proverbio de cada día, ¿verdad? Es una buena manera de empezar. Usted lee un capítulo, ¿verdad? De acuerdo al día que va. Nunca le hemos hecho el examen a mi hermana, pero yo creo que ya tiene varios años haciéndolo, así que ya tiene que saber de memoria muchos versículos. ¿Y eso qué da, hermana Manolita? ¿Da sabiduría, sí o no? Nos da sabiduría. La vida devocional nos fortalece ante la crisis de fe, nos da la victoria cuando nuestra fe es probada. Cuando usted es fuerte, nuestra fe va a ser probada, pero eso le va a dar la victoria cuando usted mantiene una vida devocional. Muchas veces hay personas que, pastor, tengo miedo porque esto y esto y esto y esto. Yo digo, pero si no te congregas, si no tienes una vida de devoción, entonces ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo en realidad? ¿Cómo te podemos ayudar? Es como cuando usted quiere ayudar a una persona adicta. Mientras esté alrededor del vicio, mientras esté, no va a poder, aunque diga no. Y a mí he visto algo en común en las personas con vicios que dicen, oh, no, el alcohol a mí no me hace daño, no me hace nada. Yo tomo cuando quiero, dice, yo lo sé controlar. Primera indicación. Digo, esta persona no puede controlar nada. Cuando alguien se expresa así, no, es que yo no tengo problema en esto. Falta de la vida devocional. Amén. Fíjense, los discípulos, ¿qué pasa? Se habían olvidado de la escritura, lo que decía, lo que les había dicho Jesús. Habían olvidado y empezó el desánimo. Y el desánimo provoca algo peor. Y eso se le llama amnesia espiritual, amnesia bíblica. Amnesia es cuando usted se le olvidan las cosas. Y cuando usted está desanimado, la amnesia bíblica viene y usted no se recuerda absolutamente de nada. No hay nada ahí, ninguna promesa. Y eso es lo que le gusta al enemigo. Comienza a surgir
la amnesia bíblica. Se olvidaron de las promesas de Dios y vemos incluso la paciencia que Jesús tiene, porque aunque Él había resucitado, no dejó a estos hombres caminar con desánimo, sino que se acercó a ellos. Se acercó y caminó con ellos. Y aquí está mi punto, el último punto, es que la cruz, el sacrificio que Él hizo, puede restaurar nuestro corazón y puede restaurar nuestra fe. Jesús puede restaurar el corazón. ¿Cuántos creen en eso? Yo no sé cómo se siente usted el día de hoy, si se siente desanimado o desanimada. Este es un día de victoria. Pero tal vez nos podemos sentir como los discípulos, ¿sí o no? Jesús resucitó, pero han habido tantas cosas en nuestra vida y hay tantas cosas que hace que nuestra mirada esté baja y que nos encontremos desanimados. Jesús puede restaurar el corazón. La cruz. Fíjese en Lucas 24:15, si lo tiene ahí como lo acabamos de leer. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, la Biblia dice, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Lo mismo que ha hecho en toda la Escritura. Vemos a Dios buscando a Adán, ¿sí o no? Encontramos en la palabra buscando a Caín, a Abraham, a Israel. Jesús desciende buscando al pecador. Y aquí lo vemos a Jesús una vez más, acercándose a los discípulos y caminando con ellos. Y nos llama a Él para que todos los días caminemos nosotros con Él. Jesús, hermano y hermana, desea caminar con usted y conmigo, así como caminó con Enoc. Dice la palabra de Dios que le agradó tanto la compañía de Enoc, que sabía que Enoc no conoció muerte. Dice la Biblia, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Fíjese qué hermoso. Enoc no fue sepultado. Fue tan hermosa la compañía. Yo no sé usted, pero yo quisiera que Jesús disfrutara también esa compañía. Dios anhela escuchar nuestra voz cada día. Jesús escuchó la condición de los corazones de ellos, ¿sí o no? Les preguntaba, ¿qué es lo que vienen hablando? ¿Por qué están tristes? Él mismo se pudo haber aparecido en ese momento, pero incluso les pregunta primero, así como nos pregunta a nosotros, ¿por qué estás triste? ¿Qué te pasa? ¿Qué te está afectando el día de hoy? ¿Qué te está afectando en esta tarde? El Espíritu Santo te pregunta, ¿por qué estás triste? Fíjense que ante las preguntas que Jesús les hace, ellos cuentan las razones por qué están tristes, por qué están decepcionados, pero Jesús va caminando con ellos y los va escuchando. Los va escuchando. Y fíjese, ponga atención a lo que le voy a decir ahora, porque esto es fundamental para restaurar nuestro corazón en esta tarde. Jesús los bendijo con su presencia. Lucas 24, del 28 al 31, fíjese, dice que llegaron a la aldea donde iban los discípulos. Iban tristes y iban hablando con ese hombre desconocido que ellos no sabían que era Jesús. Y dice, llegaron a la aldea donde iban y le hizo como que iba más lejos. Es decir, Jesús los iba acompañando. Ellos llegaron a donde se iban a quedar y Jesús hizo como que yo sigo mi camino, ¿verdad? Dice, y él hizo como que iba más lejos,
Mas los discípulos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Es decir, ellos le dijeron: quédate, Jesús, ya es muy noche, es peligroso. Ahora, ellos no sabían que era Jesús en este momento. Ellos nada más vieron a un hombre que los iba acompañando, un forastero. Por favor, quédate, le dicen. Quédate con nosotros. Y fíjese, esto es bien importante. Dice: entró pues a quedarse con ellos. Y el verso 30: y aconteció que estando con ellos en la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Fíjense qué importante es esto, porque Jesús entra con ellos, parte el pan, los bendice y desaparece. Es decir, les dio prácticamente ánimo. Y dice que inmediatamente, fíjese, poco a poco la presencia de Dios empezó a restaurar los corazones desanimados de ellos. Pero todo fue en un momento de intimidad. La cena es un momento íntimo. Es un momento que tuvieron ellos de intimidad. Sus ojos, dice que fueron abiertos y vieron que Él era. Ahora yo te invito, si tú estás escuchando, a que no dejemos de caminar con el Señor. No dejes de caminar. Yo sé que hemos estado, no sé cuántos años llevas de cristiano, de cristiana, no sé cuántos años llevas con tu fe, pero ahí vas caminando con Jesús. No dejes de caminar, porque va a venir el día en que tus ojos van a ser abiertos y Él va a contestar las peticiones de tu corazón. Va a haber un día en que Dios va a hacerte entender por qué hay muchas cosas que en este momento no entiendo, por qué hay muchas cosas que en este momento no pasan, por qué hay mucha dificultad en esta situación. No lo entiendes en este momento, pero no dejes que eso no te haga continuar caminando con Dios. No dejes que eso te apague tu fe, que te desanime. Fíjese, aunque no entiendas ciertas cosas, porque como resultado de tu intimidad con Dios, Él va a abrir tus ojos y te permitirá ver y entender lo que Dios ha hecho y lo que está haciendo. Eso lo consigues en intimidad con Dios. Métete con Dios más tiempo. Pregúntale a Dios. Hermano, si usted no entiende una situación en su vida, pregúntele a Dios por qué. Dígale: quiero entender, ilumíname, dame sabiduría. ¿Por qué me está pasando esto? ¿O cómo puedo hacer esto? Que no sea una excusa para poder desanimarnos. Dice el versículo 33 y 35: y levantándose en la misma hora, dice que los discípulos volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Dice: entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Fíjese qué gran cambio de unos hombres que anduvieron con Jesús, pero cuando pasó algo se desanimaron completamente. Pero empieza en el desánimo. Jesús siempre está ahí. En el problema, aunque usted no lo vea, como cantamos, aunque no pueda ver, está sobrando. Por muy lejos que usted quiera irse, Dios va con usted, lo va acompañando. Y la gran diferencia es que cuando reconocen que el que está partiendo el pan es Jesús resucitado, aquel que había muerto, y lo van viendo, dice que en la misma hora, es decir, aquellos hombres con tristeza, en esa misma noche, no importó que era tarde, comenzaron a caminar hacia Jerusalén para llevar las buenas nuevas y a contar lo que Dios había hecho. Y ahí comienza la iglesia, y esa es la razón por la cual usted y yo estamos aquí reunidos.
Ahí en ese momento nació en el cambio del corazón, de la vida del hombre. Dice, levantándose en la misma hora, la esperanza de ellos había renacido, había comenzado una nueva etapa. La iglesia estaba naciendo, la iglesia de Cristo en la tierra, y ellos eran los instrumentos de Dios para llevar el evangelio. Mira, la resurrección es la columna vertebral de nuestra fe. Y yo le voy a pedir que se ponga de pie. Jesús, al resucitar, Él confirma que Él es el único que puede dar vida a todo aquel que se acerca a su presencia con un corazón humilde. Jesús está vivo y Él ha resucitado, y por eso tú puedes sentirle en tu corazón. Tú puedes sentir. No te desanimes. Cambiemos la perspectiva a la cruz y démonos cuenta que Él va con nosotros. Siempre, siempre. Él puede restaurar tu fe en esta tarde. Señor, te damos gracias, Señor, por tu victoria, porque tu palabra dice, Señor, que al tercer día tú resucitaste, Señor. Todo lo que había sido profetizado, Señor, fue hecho. Y dice la palabra que el último enemigo en vencer fue la muerte. Tuviste que morir para poder demostrar que ni la muerte puede detenerte, y que es la promesa para cada uno de nosotros, que al irnos de este cuerpo, de este mundo, vamos a estar contigo una vez más, que nuestro espíritu no muere, que nuestro espíritu sigue latente, Señor, como en un principio. Tú siempre has querido estar con nosotros, y es la promesa que tenemos. La cruz viene, simboliza el anillo de compromiso que dice: yo voy a regresar por ustedes, pero mientras tanto yo estoy aquí ayudándolo. En Isaías dice: yo siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi mano. Hermano y hermana, Dios no te deja, no te ha dejado. Él ha resucitado para darte vida, y darte vida en abundancia, darte vida eterna, para que tú continúes a pesar del desánimo, a pesar de las dificultades. Señor, nos levantamos y sabemos, Señor, que tú estás con nosotros. Sabemos que tú vas caminando, Señor, junto a nosotros. Señor, en esta tarde yo te doy gracias por estas familias aquí representadas. Yo te pido, Señor, que pongas una bendición especial en cada una de sus vidas. Señor, tú honras a los que te honran. Y mira estas personas, Señor, que han dedicado el tiempo para reunirse y honrarte. Yo te pido, Señor, que honres sus vidas, Señor, y que tú los bendigas de una manera especial, Señor. De una manera especial, como tú sabes hacerlo. Te doy gracias, Señor, por estos corazones que tú estás tocando en esta tarde. Te doy gracias por estos corazones que tú, Señor, estás restaurando, porque tú pudiste seguir tu camino, Señor, y no era necesario que tú caminaras con ellos. Pero algo te atrae siempre, y es el corazón humilde, el corazón quebrantado, así como los discípulos. Te obligó a caminar con ellos, porque tú no nos dejas. Te doy gracias, Señor, y te doy gracias, Señor, por este tiempo, por este servicio grandioso que hemos tenido, por estas familias que han tenido la convicción de decir: mi casa y yo serviremos a Jehová, aunque